La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y hoy a mi lado está el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy nos vamos a poner glamurosos para irnos de camping, ¿no? Fíjate, con tacones, ¿no? Por mitad del campo. Parece que son cosas opuestas, pero pueden ser cosas muy chulas a la vez. Sí, y es curioso la historia o el final de la historia que vamos a escuchar hoy tiene que ver con ese tipo de turismo pues diferente a los clásicos hoteles en ciudades y demás, ¿no? Efectivamente, porque tiene que haber opciones para todo el mundo. Exacto, y como no todo el mundo es Airbnb, Booking y estas cosas, pues hoy vamos a ver una historia además que sale de aquí de Sevilla. Pues entonces, mejor todavía. Venga, ¿quieres ponerte cómodo para ir para el campo? Venga, vamos a ponernos localistas y campistas y nos vamos a ello. Vamos. Vamos allá. Este episodio está patrocinado por Clean My Mac X y Setup. Y bueno, para quien no lo conozca, Clean My Mac es una aplicación para dejar tu Mac bien limpito. Está fantástico. Sí, Más limpio que una patena. Hombre, te quitas archivos innecesarios. Cuando desinstalas las aplicaciones te quita todas las porquerías que dejes por ahí. Te quita el malware y otras opciones así que pueden hacer que tu Mac vaya un poquito ahí cojito. Que ve que se te cae la wifi, también tiene, sí, eso a mí me ha salvado de más de una. Qué guay. En fin, que bueno, es una herramienta que recomendamos. Y también Setup, que es una selección de aplicaciones de pago que puedes probar de forma, sin límite y dentro de una suscripción mensual de 9,99. Y ahí tenemos aplicaciones chulas. No sé si tú has probado alguna. Sí, por ejemplo, mira, está Clean VPN, Session, MidNote o hasta el Clean My Mac X fantástico, que es digamos que la piedra filosofal del Mac o algo así, pues también está ahí en la suscripción de Setup. Ya, pues si queréis apuntaros, tenéis los enlaces en la entrada del episodio. Y con el código de descuento TECNO10 os ahorráis un 10%. Y nosotros, bueno, esta empresa, una empresa ucraniana, y ya sabéis que en Ucrania están pasando cosas muy chungas. Y bueno, todo lo que recaudemos con este programa de afiliados que tenemos con ellos, pues lo donaremos a ONG que permitan pues al menos echar un cable por aquello. Me parece fantástico. Así hacemos un 2x1. Limpiamos el Mac y colaboramos. Estupendo. Pues nada, pues vamos a escuchar nuestro programa, ¿no? Vamos a ello. En este capítulo nos vamos tecnológicamente al campo, ¿no? Y para ello pues contamos con Alejandro Blanco, CTO en Glamping Hub. ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien, yo encantado de estar aquí con vosotros en La Tecnologería y nada, me alegra muchísimo que me hayáis invitado. Sí, porque además de invitarte al programa, que siempre evidentemente es un orgullo y un caché para poner todos los currículums. Claro, por supuesto. Por Dios, es lo que falta en todos. Si no tienes eso, no molas. No eres casta. No. En fin. Y es que Alejandro fue antiguo alumno de la Escuela de Informática, donde empezamos a grabar y donde grabamos muchos de nuestros programas, y hoy lo estamos haciendo aquí, con lo cual te hemos obligado a rememorar viejos tiempos, no sabemos si oscuros. No, son recuerdos bastante felices, la verdad. No recuerdo con desagrado mi época de estudiante. Sí, bien. Ese toque de morriña de estar aquí de nuevo en la escuela. Menos mal, porque hay veces que nos cogemos los dedos y demás y no es plan. Da igual, pero de eso estamos escarmentados también. Así que bueno, de todas formas luego exploraremos un poquito más tu aventura por aquí. Y bueno, vamos a la pregunta de rompehielo, ¿verdad? Eso es, que hoy tú no la sabes porque como siempre la improvisamos a última hora. Exactamente. E intentamos adaptarla al programa. En este caso es si te vas de camping, ¿no? Sí. O de picnic al campo,
¿Qué es lo que no faltaría nunca en la cestita de mimbre con el mantelito a cuadros? Pues esa es una buena pregunta, la verdad. Yo no me dicen, nunca he hecho picnic. Sí, eso es cogerse mucho los dedos, ¿eh? Has ido a arriesgar, ¿eh? O sea, ahí te veo fino. Picnic no, pero acampada sí he hecho alguna vez. O habrá ido a la playa a comer. Claro, hombre. eso siempre. Pero bueno, si estamos hablando del tema de comida, en el tema de picnic, lo que creo que no faltaría nunca serían unos cuantos botellines y correspondiente abridor, porque eso no se puede perdonar. Bien, hombre. Cruzcampo, porque estamos hablando de cerveza o Cruzcampo, que son cosas diferentes. Ten cuidado porque algún día también nos vamos a pillar los dedos por eso, pero bueno. Aunque no le hago asco a la Cruzcampo, ni mucho menos, pero bueno, tampoco me importaría nada que fuera una Victoria de Málaga o una Estrella Galicia o cualquier cosa del estilo, ¿no? Eso es bueno. Bien. No Aquí seamos- estamos viendo cierta cultura cervecera. Aquí. Trataremos de ello a lo mejor en la última parte, ¿verdad? Podríamos ser una opción muy buena. Eso. Bueno, yo creo que lo que vamos a ubicarnos un poquito. Y quería preguntarte, Alejandro, ¿qué hace un CTO en Glamping Hub? Primero, Glamping Hub. Venga, dímelo. ¿Cómo es? Glamping Hub. Glamping Hub. Eso es. Genial. No sé ni cómo lo he dicho realmente, pero bueno, Glamping Hub. Ok. Pues efectivamente, un CTO en Glamping Hub, pues básicamente lo que al final hago y de lo que me encargo es un poco de la supervisión de todo lo que está relacionado con la página web. Es decir, todo lo que ocurre en glampinghub.com, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de sistemas, pues un poco me encargo yo de supervisar toda esa parte, ¿no? También llevo todo el equipo de tecnología de la empresa y hago un poco de contacto entre tecnología y el resto de departamentos. Lo que es tratar con negocio, tratar con producto y con las otras áreas de la empresa, pues todo ese tipo de comunicaciones normalmente pues pasan a través de mí y bueno, pues al final es eso, la supervisión, esa vista de pájaro desde lo alto, controlando un poco todas las áreas, aunque no hay muchos aspectos que no puedo profundizar a mucho nivel porque se me escapan, pero sí tener una visión general de todo para poder dar ese soporte al resto de departamentos y áreas de la empresa. Bueno, y yo creo que la pregunta obligada también es para ponerme otra vez a prueba es ¿a qué se dedica Glamping Hub? Pues Glamping Hub es una web de reservas de alojamientos turísticos que tienen la particularidad de que están inmersos en la naturaleza. Entonces la idea de glamping, que es una palabra que surge de mezclar glamour con camping y que apareció en Estados Unidos hace algunos años y que está ahora poco a poco llegando al resto del mundo, primero a las zonas anglosajonas, ¿no? De angloparlantes, pero ya se empieza a oír en más sitios, incluso en España. Pues es alojamientos turísticos en la naturaleza con cierto nivel de lujo, digamos, ¿no? Con ciertas comodidades y sin renunciar a ese tipo de características. No es precisamente una tienda de campaña del Decathlon, para que nos entendamos. Estamos hablando de casas en los árboles, de cabañas de madera y algunas cosas incluso un poco más exóticas, ¿no? Tenemos incluso algunos iglús y cosas así. Qué chulo. Sí. Aquí nada de irte detrás de un seto a hacer lo tuyo. Claro, efectivamente. Nada de renunciar a ciertas comodidades. Aquí hay nivel, efectivamente. Bueno, yo creo que ya conocemos el final de la historia, pero aquí nos gusta ir desde el principio. Entonces, vamos a iniciarte. Pues, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador, Alejandro? Pues yo creo que mi primer contacto con un ordenador fue cuando mi padre se compró un 386. Ah, mira. Pues mis padres son profesores y a mi padre pues en algún momento le pareció que aquello le podía ser útil y no sé si fue una excusa o de verdad le parecía que le podía ser útil, pero se lo compró. Y aquel 386 pues de vez en cuando a mí me dejaban cogerlo también. Pues muchas veces le pedí ayuda a mi hermana, que es un poco mayor que yo y controlaba un poco más de este tema, que me ayudase a arrancar algún juego, normalmente algún videojuego, alguna cosa por el estilo, que es lo que a mí me llamaba la atención en aquel momento, porque yo era todavía muy crío. Y poco a poco pues me fui metiendo en ese mundillo, ¿no? Pero bueno, sí, fue un 386 con un MS2, el Norton Commander y por ahí empecé. Wow. ¿Qué tiempos aquellos? Totalmente. Y... Bueno, todo esto. ¿Y por qué estudiaste ingeniería informática? Claro. Y empezamos. Pues como digo, a mí me metí muy pequeño, yo estaría en primaria en aquella época cuando empecé a tocar un ordenador y siempre me pareció algo fascinante.
Y con los años pues me siguió gustando muchísimo, se convirtió en un hobby y bueno, fuimos teniendo muchos ordenadores en mi casa. Y cuando llegó el momento de decidir qué hacer de estudios, qué carrera seguir, ¿no? Yo tenía claro que iba por el área de tecnología, ya había hecho el bachillerato tecnológico y tenía clara esa orientación. Y tenía dudas si hacer ingeniería aeronáutica, que también me motivaba muchísimo porque me encanta todo lo relacionado con los aviones y la aviación, o ingeniería informática, que era la otra cosa que también me gustaba. En un segundo plano tenía otras opciones como matemáticas, física, que también me llamaban la atención. Pero las dos estrellas eran esas dos. Y al final pues me acabé decidiendo por informática. Pues tampoco fue una decisión difícil, era casi 50%, pero yo que sé, al final me tiró un poco más en todo de la informática, me pareció que quizá profesionalmente también podría tener más potencial y al final me decidí por esta carrera. Bien. No sería porque querías hacer videojuegos, ¿no? Al final es uno siempre culpable, ¿no? De eso. Hasta que no llevas unos cuantos años metido y te das cuenta de qué supone realmente hacer un videojuego, tienes ese pequeño ímpetu ahí, pero es pecar un poco de inocente, porque luego cuando me di cuenta un poco de lo que implicaba hacer un videojuego, se me pasaron rápido las ganas. Eso es un trabajo muy complicado y mucho más duro de lo que parece. Sí, es que hay muchos chavales que vienen con esa idea, aunque en nuestra época no se le podía decir a los padres que tú querías hacer videojuegos, por entonces era un hippie. Pero sí, hay muchos y evidentemente algunos acaban la carrera y aun queriendo no saben ni cómo se hace. Así que no, son muchos palos y es mejor hacer cosas para campings. Al final el mercado un poco es el que manda, ¿no? Y el mercado laboral pues tenía muchísima oferta de desarrollo web, es algo que se demanda muchísimo. A mí es algo que me gustaba y quizás es una de las cosas que más le criticaría a la carrera, es el poco contacto que tuve con el desarrollo web mientras estudiaba. Pero sí que tuve algunos contactos iniciales y luego en unas prácticas que hice aquí en la universidad sí estuve desarrollando en tecnología web y la verdad que me gustó muchísimo. Así que como era algo que además tenía mucha salida profesional, pues al final a lo que me he dedicado. Claro, además estás en la época en la que las aplicaciones web empiezan ya a tener presencia. Ahora evidentemente todo va orientado hacia la web. Ignorarlo es prácticamente imposible, quitando los Hola Mundo y los primeros programistas de programación y demás, ¿no? Pero bueno, y en esa época en la que estabas estudiando ya en la carrera, ¿hiciste alguna cosa accesoria, alguna actividad, asociaciones, algo que tú digas que te sirvió de alguna forma profesionalmente al margen de los estudios? Nunca me metí en ninguna de las asociaciones de la escuela, pero sí que al final tenía mucha relación con la gente de SUS, la asociación de usuarios de software libre y de Linux, ¿no? Y al final me acabé haciendo amigo de varios de los miembros de SUS. Me metí también todo ese mundo del software libre y del pingüino y demás. y de hecho fue gracias a uno de ellos, gracias a Daniel García, al que conseguí mi primer trabajo y entré en Jaco Sistemas. Fue él el que estaba en la empresa y me recomendó y me ayudó a entrar. ¿Lo hiciste ya cuando terminaste o te metiste antes de acabar? Lo hice justo al final, cuando estaba terminando el proyecto fin de carrera. Y de hecho tuve que pedirle a la empresa que por favor que se esperasen hasta que tuviera la presentación del proyecto. Y fue el día siguiente de presentar el proyecto fin de carrera cuando entré en el trabajo y fue mi primer día en el empleo. Sí, además que yo recuerdo, yo lo solapé por 21 días y ese fue horroroso, entre entrar en un sitio nuevo, una ciudad nueva y estar en paralelo el poco tiempo libre dedicado a eso. Yo lo recuerdo con un estrés horrible. Entonces, eso, las cosas de una en una. Sí, yo bastante agobio tenía ya con la presentación del proyecto. Y dije, le pedí que por favor que se esperaran un par de semanas. Bien. Oye, y en Jaco, digamos, ¿a qué te dedicaste? ¿Cómo fue ese aterrizaje? Cuéntanos un poquito de esa historia. Pues yo en Jaco, como digo, entré a través de Daniel, gracias a él, y entré, evidentemente como el último mono, ¿no? Como el chaval recién salido de la carrera, para trabajar en la parte de desarrollo, en la parte del front. Y venía porque aquí en la escuela estuve haciendo unas prácticas, como comenté, unos cuantos meses, y estuve trabajando con JavaScript principalmente, haciendo un proyecto que tenía aquí un profesor en la escuela, que al final yo estaba haciendo la parte de la interfaz web, que era muy interactiva y movías cajas y demás, tenía una serie de
de elementos que era todo programación en el front, ¿no? En la página web. Y bueno, pues como tenía algo de conocimiento en JavaScript, pues entré un poco como soporte en ese área. Y nada, al principio pues empecé trabajando en algunos de los proyectos que tenía la empresa. Jaco era una consultora pequeña y se dedicaba sobre todo al desarrollo web en Python, utilizando Django como framework principal y bueno, haciendo páginas web para varios clientes, pero principalmente para la Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que podía ser uno de los principales. Y bueno, fui pasando por diferentes proyectos y siempre eso, como desarrollador de front en casi todos los casos, ¿no? También tuve algo de contacto con la parte de backend en Python y Django, pero mi fuerte era la parte o me fui especializando más en la parte de desarrollo en JavaScript. Y al final pues acabé haciendo también algunas aplicaciones en Node.js y cosas así. Para bueno, algunos diferentes clientes que teníamos. Pero al final era eso, siempre desarrollo front. Bien, además que, bueno, tú te incorporaste al mercado en plena crisis, es decir, que las cosas iban un poco diferentes a cómo va ahora en cuanto a la alegría de contratar. El mundo front, había pocos frameworks JavaScript todavía, que ahora hay uno al día. Entonces, bueno, la verdad que sí, que tuviste bueno, ¿no? A la hora de meterte en esa vía. Y claro, todo lo que es además el mundo front, tienes que desarrollar o acabas desarrollando una cierta preocupación por el producto final, ¿no? Por los usuarios, preocuparte por, en algunos casos, hasta el pixel perfect, ¿no? Que se llama, ¿no? Eso de que todo quede al milímetro perfecto. En ese sentido, ¿qué diferencia encontraste entre los proyectos, digamos, de administraciones públicas y otros proyectos para empresas en cuanto a la implicación en el producto final? Pues la verdad es que, si te soy sincero, creo que nunca trabajé en ningún proyecto que fuera para ninguna empresa privada. Todos los proyectos que yo toqué en Jaco estaban destinados a la Junta de Andalucía o a clientes que también eran de organismos de tipo público. Recuerdo que hicimos proyectos para Nordunet, que era una asociación de universidades de los países nórdicos, de Finlandia, Noruega y demás. Y alguna cosa también que hicimos para la Universidad de Málaga. Pero al final eran siempre entes públicos. Y no te puedo decir realmente comparando como proveedor, ¿no? Como una empresa consultora a ese nivel. Luego, desde que entré en Glamping Hub, que es una empresa orientada a productos, claro, la cosa es completamente distinta, claro. Ahí sí que cambia muchísimo la perspectiva. Claro, que la sensación que siempre he tenido, un poco desde fuera también, como parte de la administración y usuario y víctima de muchas de las aplicaciones de la administración pública, ¿no? Es que si tú no le pones el cariño que tú quieres, a nadie le importa, ¿no? Es decir, todo el mundo lo nota cuando se hace bien, pero si lo haces mal tampoco les importa, ¿no? En muchos sentidos, la experiencia de usuario brilla por su ausencia, ¿no? Sí, por desgracia creo que probablemente tengan bastante razón en eso y seguramente a todos se nos ocurren millones de ejemplos de páginas que están relacionadas con el aparato público que dejan un pelín que desear a nivel de experiencia de usuario. Pero bueno, es verdad que ahí en la parte de producto, lo que sería trabajando ya orientado a productos, sí que se nota una atención diferente, ¿no? Porque al final, cuando tu empresa está dedicada a un producto, es el producto, la empresa, digamos, es realmente claro, donde se enfocan todos los esfuerzos y lo que va a hacer, sobre todo si le estás vendiendo a clientes directamente y no eres un B2B, ¿no? Si tus clientes no son otras empresas, sino que son los clientes finales, esa parte la tienes que cuidar muchísimo porque al final, si tu experiencia es mala y tus diseños no son atractivos y no convencen, pues no hay ninguna posibilidad de éxito. Eso es. Y bueno, allí coincidiste con un antiguo de la Respensa, no pasa por la tecnología, que es Carlos Tabasco. Sí, que además fue quien me dijo, tienes que entrevistar a Alejandro. Y digo, sí, lo tenía en la lista de los debes desde hace tiempo. Y bueno, allí te echaste casi 4 años en Jaco, ¿no? Cuando uno ya lleva ese tiempo en una empresa de este tipo, ¿cómo te atreves a dar el salto por aquel entonces era una startup, ¿no? Glamping Hub, ¿no? Pues sí, la verdad que todo ocurrió un poco motivado por las circunstancias. Jaco tuvo un final triste y era una empresa en la que se estaba realmente bien y yo estaba muy contento y se trabajaba con un ambiente muy, muy bueno y los compañeros y las tecnologías que se tocaban, pues todo la verdad que era atractivo y se trabajaba muy bien.
Pero era una empresa que, como digo, trabajaba mucho para clientes públicos y que sufrió bastante con la crisis que hubo en aquella época cuando se eliminaron las ayudas a investigación y desarrollo y demás. Y poco a poco fue entrando en decadencia y al final acabó mal. Acabó quebrando la empresa y cerrando, ¿no? Entonces, en los últimos meses pues las cosas eran bastante complicadas y a través de un compañero de Ecosistemas que había dado el salto a esta startup de Glamping Hub, pues entré yo, ¿no? Él estaba más enfocado en el área de backend y estaba precisamente buscando a alguien que le echara una mano con la parte más de desarrollo de front. Y bueno, pues contactó conmigo y me ofreció la oportunidad. Y como la situación de Jaco estaba ya en un camino que no se veía que aquello fuera a acabar bien, pues decidí dar el salto y probar. Pero es verdad que al principio pues da un poco de canguelo porque era una startup, pero una startup pequeñísima, tenía muy poco tiempo que se había fundado y yo recuerdo ir a hacer la entrevista a un cuartucho pequeñísimo y allí a lo mejor había, no sé si 8 o 7 personas, que era la totalidad de la empresa, contando a los fundadores. Y allí sentado en una silla de plástico, la más barata de Ikea, de estas que son como un tornillo, de estas que son, la más barata que vas a encontrar en Ikea, allí sentado en una silla haciendo la entrevista. Entonces, claro, dices, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero bueno, la verdad que la idea parecía interesante. Yo no había oído hablar de glamping en mi vida y parecía que tenía una oportunidad ahí de negocio, de que era un nicho que estaba apareciendo y que a lo mejor aquello de verdad podía tener algún potencial. Y bueno, pues como a Héctor lo conocía de haber trabajado con él varios años y nos llevábamos bien, y me estuvo contando pues cómo funcionaba y básicamente pues que el ambiente era muy bueno y que se trabajaba muy a gusto allí, aunque evidentemente pues los medios eran bastante escasos. Pues no sé, me animé, dije, bueno, yo voy a probar y si no sale bien o lo que sea, pues me buscaré otra cosa, pero la verdad que al final todo fue realmente bien y llevo ya 8 años, ¿no?, en la empresa. Pues 2013, época malísima para emprender, porque además que no había un duro en el ecosistema. La única aceleradora que había en España era Wayra, si no recuerdo mal. Y luego creo que Cafán estaba empezando, lo que era Vitamina K como fondo, y para de contar. Bueno, y Telefónica con su... Bueno, todavía no había empezado el Cubo siquiera, ¿no? ¿Qué va? Nada. Esto era un erial. Entonces, ahora se llaman startups, ¿no?, porque hay un ecosistema, pero entonces era ni emprendimiento, era, valientes. La verdad que sí, que tiene muchísimo mérito lo que hicieron, ¿no? Y es curioso porque parece un poco un chiste, porque los 3 fundadores son un español, un marroquí y un estadounidense, ¿no? Y al final parece eso, que van a entrar en un bar y van a empezar a contar un chiste. Pero se conocieron porque los 3 son del área de turismo y los 3, no sé si los 3, pero han hecho también MBAs, los máster estos en administración de negocios. Y bueno, pues tenían un pie en Estados Unidos. De hecho, uno de ellos, como digo, es norteamericano. Y empezaron buscando financiación allí, que la cosa es bastante distinta, ¿no? Hombre, claro. Entonces, tienen de hecho una empresa a nivel legal en Estados Unidos también, que forma parte del mismo grupo. Y bueno, pues a través de eso consiguieron la primera financiación y los primeros inversores allí en Estados Unidos, y fue como fueron capaces de lanzar la empresa. Pero luego la montaron aquí, porque como digo, uno de los 3 sí que era sevillano y quiso montarla aquí en Sevilla y bueno, pues poco a poco la verdad que se lo han conseguido trabajárselo, han conseguido ir levantando rondas de financiación y sacar la empresa adelante. Bien, cuando tú llegaste, ¿existía ya el producto o estaba todavía la cosa en fase en pañales, ¿no? De cartón, piedra y un PowerPoint. Verdecito. Existía el producto, pero estaba en los inicios, ¿no? Sí que tenían una web ya funcional, que se la había trabajado prácticamente Héctor en su totalidad. Y bueno, tenían ya un producto funcionando, tenían algunos alojamientos, pero tenían poquísimos alojamientos en la plataforma.
y prácticamente no había ninguna reserva. Recuerdo que cada vez que entraba alguna reserva se tocaba una campana que teníamos allí en la oficina. Como el que paga el WinRAR, ¿no? Claro, totalmente. Era un evento que ocurría una vez cada cierto tiempo, sí. Y bueno, pues estaba todo todavía muy verde, ¿no? Había muchísimo trabajo manual y en fin, el software llegaba solo hasta donde llegaba. Quedaba muchísimo por hacer, pero sí tenían ya montada la página web y ya tenían el producto, digamos, ya al menos un MVP del producto funcionando, sí que había. Y cuando tú llegas, ¿por dónde empiezas? Porque supongo que viniendo del mundo front te estarías arañando los ojos con un montón de cosas, ¿no? Pues curiosamente, además me acuerdo porque me llamó bastante la atención. Lo primero que hice fue de sistemas, fue montar todo el SSL, que no había SSL en la página. Y, importante. Claro, ¿quién va a pagar sin eso? daba un poquito de mal rollo, pero bueno, en realidad, aunque no había SSL, sí que estaban utilizando la librería de la pasarela de pago que usaban en aquel momento, Sí. que era Braintree, y usaban la librería en cliente de Braintree para cifrar los formularios con los datos de pago antes de mandarlos al backend. O sea que no es que aquello estuviera completamente desprotegido, pero sí que es verdad que no había SSL, y recuerdo que lo primero que hice fue al final meterme a nivel de sistema de servidor web, de gestionar certificados y configurar el engines y tocar ese tipo de cosas. Pero luego ya sí que pasé rápido a tocar más. Bueno, al final hacía mucho de backend y mucho de front. Era un rol de full stack porque éramos dos. O sea, éramos Héctor y yo, no había nadie más en la empresa. Y claro, entre los dos pues lo teníamos que hacer todo lo que tuviera que ver con la parte tecnológica, ¿no? Y ya digo, tocábamos incluso en la parte de sistemas, que ahí es donde Héctor y yo teníamos menos idea, pero bueno, más o menos lo teníamos controlado. Y era todavía una cosa muy pequeña, o sea, que era un servidor muy sencillo. Y el resto, bueno, la parte de Python Django, y porque era también la tecnología que utilizábamos, ¿no? Los dos veníamos de Jaco y era la tecnología que los dos conocíamos bien. Y la parte del frontal que bueno, empezamos con jQuery, que era en aquella época pues, lo más normal, y bueno, pues con eso estuvimos ahí montando todo, ¿no? Y añadiéndole más funcionalidades, haciéndole, no sé, recuerdo una de las primeras cosas en las que trabajé fue permitir que la gente pudiera hacer las reservas sin registrarse en la página web, ¿no? Permitir ese camino, ese tipo de cosas poco a poco, añadiéndole más funcionalidad. ¿Y cuánto tiempo tardasteis en ser un negocio? Es decir, que hubiéramos una cierta afluencia, que no sorprendiera y de que la gente comprara. Pues se tardó su tiempo. La verdad que no te sabría decir la cifra, porque ya no me acuerdo, pero unos cuantos meses hasta que aquello se convirtiera en reservas diarias, ¿no? Y que entrara al menos algo de dinero en la empresa, aunque no fuera suficiente ni de broma para cubrir los costes, pero al menos que sí que se viera que de verdad había una posibilidad de negocio. No sé cuánto tiempo pudo pasar, pero bastantes meses seguro, o sea que probablemente incluso más de un año o dos desde que yo entré hasta que aquello empezó realmente a tener esa atracción, ¿no? Ese volumen, y empezasen a llegar reservas de forma continua. Y bueno, en cuanto a lo que es inversión, jugando, entiendo, a dos bandas, más a una banda que la banda americana, ¿no? En ese momento, porque aquí habría poca financiación. ¿Hubo algún momento clave en la viabilidad económica de la empresa? Sí, ha habido. De hecho, como comentaba antes, empezaron ellos, porque yo todavía no estaba, pero empezaron con inversión estadounidense, de inversores particulares, pero luego, curiosamente, sí que han ido consiguiendo inversores de aquí, de España y de Europa, o al menos a través de España, ¿no? Porque algunos de ellos son entidades internacionales que operan en el mundo entero. Claro. Entonces, ha habido algunos momentos clave. Hubo un momento bastante duro en la empresa que se cayó una ayuda que había ya preconcedida prácticamente, o que ya estaba palabrada pero no se había hecho oficial, que venía una ayuda de la Junta de Andalucía, y cuando aquello se cayó sí que fue un drama, porque económicamente la empresa lo necesitaba. Y fue una época dura la que hubo. Claro, sería la época de Invercaria, de todos estos casos. De repente se pararon las máquinas y toda la financiación para startups se puso en entredicho por los casos que ya sabemos que están en los tribunales. Es decir, que
aquellas empresas que de verdad lo necesitaban y tenían un negocio honesto, pues se vieron muchas de ellas afectadas. Entiendo que vosotros estabais ahí. Efectivamente. Y fue complicado, fue un momento crítico en la que la empresa, la verdad, que estuvo al borde de desaparecer porque no se quedaba sin fondos, pero al final consiguieron levantar una ronda in extremis y continuar con la empresa, ¿no? Y la verdad que hasta hoy han seguido con diferentes rondas de inversión pero sin duda ese ha sido el momento más crítico, diría yo, en la historia de las inversiones en glamping. ¿Y eras un negocio ya? Sí. De hecho, ahora son 2 negocios casi, porque se está abriendo una nueva línea de negocio en la empresa que estamos ya anunciando en la página web y estamos, aparte de tener el negocio clásico que comentaba antes, que es la web de reservas, donde básicamente pues nosotros funcionamos como un marketplace, algo parecido a lo que hace Airbnb, pero muy orientado a este mundo del glamping, ¿no? A estos campings de lujo. Bueno, digamos, alojamientos un poco más especiales que una simple tienda de campaña. Bueno, pues aparte de este marketplace, de este sitio de reservas, donde si tú eres tienes algún tipo de instalación de este tipo, te puedes anunciar, te puedes dar de alta, o sea, que no es que sean empresas lo que hay detrás, en ese sentido como Airbnb. Aparte de eso, estamos empezando una nueva línea de negocio en la que estamos buscando gente que tenga, por ahora solo en Estados Unidos, que tenga terreno, tenga propiedades, efectivamente, y quiera dedicarse a esto del mundo del hospital y de dar alojamiento a la gente. Y bueno, pues entonces lo que se le hace es un apoyo en el que Glamping Hub les monta las unidades de glamping, les montan, pues ahora mismo estamos montando tiendas safari, estamos montando domos, que son de estas como cúpulas, como semiesferas. Les monta estas unidades, como digo, les ayuda económicamente con el coste de las unidades, con financiación, y luego les ayuda en la explotación en diferentes páginas, ¿no? En Glamping Hub, por supuesto, en glampinghub.com, pero también pues en Airbnb, Verbio y otros competidores, ¿no? Y nada, pues la verdad que estamos empezando, llevamos muy pocos meses haciendo esto, pero está funcionando bastante bien y tiene muy buena pinta, parece que tiene mucho potencial. Sí. Vamos, para eso hace falta pasta, o sea, no te digo nada. Sí, pero al final te permite casi crear una cadena hotelera, ¿no? Especializada en esto. Claro. Al final es que lo que nos ha pasado un poco es que hemos visto a lo largo de los años que llevamos ya en este mundo del glamping que al final hay mucha más demanda que oferta. Sí. Ese es el problema, ¿no? Como es una cosa muy nueva que está pitando mucho, que en Estados Unidos tiene bastante tirón, pero bueno, que ya incluso en otros mercados, ¿no? Para nosotros también Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido son también mercados potentes. Pues estamos viendo eso, que realmente hay mucha más gente que quiere ir de glamping que glampings de verdad, de categoría, que estén disponibles, ¿no? Entonces, pensando un poco eso, que el problema está realmente en la oferta, pues hemos empezado a entrar con este nuevo modelo de negocio, ¿no? Intentar pues enfocarnos ahí, ¿no? Si lo que falta es oferta, pues ayudar a que haya más oferta, ¿no? Básicamente. No, y entiendo que con el COVID se habrá acelerado esto mucho más, ¿no? Porque entiendo que la gente buscará cosas al aire libre y cosas así, ¿no? Pues sí, la verdad que el COVID fue una experiencia también, por un lado, traumática, porque fue duro, porque de primeras, los primeros meses, cuando en marzo y cerró todo, bueno, pues hubo evidentemente una caída brutal en las reservas que recibíamos, porque bueno, estaban cerrando todos los países, las restricciones, una caída bestial, se nos cayeron los números de reservas diarias. Pero luego cuando pasó un poco más de tiempo y pasaron los primeros meses más de confinamiento de COVID del principio de la pandemia, luego hubo una explosión en las reservas, y yo creo que es precisamente por eso que comentan, ¿no? Porque como se trata de alojamientos que están en la naturaleza y que no es un hotel, ¿no? Al final no estás yendo a un edificio cerrado que tenga 300 habitaciones junto a la tuya, sino que estás yendo a lo mejor a una casa que está en un árbol y a lo mejor no hay nada, 5 o 10 millas a la redonda, ¿no? Entonces, pues, digamos que de repente hubo una explosión de interés en el mundo este del glamping y era una locura. O sea, recibíamos unos números de peticiones de reserva que no habíamos visto nunca. Y claro, al final el problema es que no hay suficiente glamping para tanta demanda. Además que precisamente en aquella época a ti te tenían la lista, tú no lo sabes. Y en 2020 digo, y fue justo del COVID, digo,
Ahora mismo no lo iba a llamar porque me va a llorar en el programa, ¿no? Totalmente, sí. Yo lo voy a dejar para cuando esto repunte un poco y para que nos cuente un post-mortem o no sé, ¿sabes? Luego, por suerte, la cosa ha ido mejor, ¿no? Sí, la verdad que he mirado muchas veces, incluso la oferta en España, algo que es muy evidente. Tú dices, oye, me mola la idea, vamos a buscar cosas, ¿no? Y la oferta es pequeña aquí. Sí, hay muy poco. Sobre todo en la costa, es donde más hay. En Zara y cada sitio un poco... Pero sí que es verdad que hay muy poco. Sí. Ya digo, tiene mucho tirón en Estados Unidos y bastante tirón también en otros países de habla inglesa como Nueva Zelanda, Australia y demás. Nueva Zelanda, además, que es muy típico que incluso las grandes agencias te ofrecen viajes de 11 días, 8 noches, ¿no? Ya sabes, todo el cambio horario y demás, ¿no? Y dice, alquílate una caravana, ¿no? Y es un modelo muy típico de irte a Nueva Zelanda, ¿no? De recorrerte la isla en caravana y te gestionen ya todo el alquiler, ¿no? Entonces, oye, al final es un tipo de turismo que Nueva Zelanda es espectacular y que da mucho a eso, y siempre lo he pensado, digo, oye, esto viene bien en aquel país, pues me lo estás confirmando. Sí. La verdad que sí, de Nueva Zelanda tenemos mucho negocio. Qué importante es en este negocio también el escalonamiento, ¿no? Digamos de los servidores, ¿no? Porque en ese COVID y demás todo se retrae y ahora llega el COVID, ya va pasando y ¡fium! Disparo por arriba. O sea, tiene que estar bien preparado por ahí por detrás por las tripas. Pues además nos cogió en el momento que nos estábamos planteando migrar a Kubernetes, ¿no? Que es un poco la... Hombre, tiempo tuvisteis para pensarlo bien. Eso es verdad, pero es verdad que nos cogió justo en ese sentido, en el peor momento, porque no teníamos nada montado. Teníamos una infraestructura que estaba basada en los precursores de Kubernetes. Usábamos CoreOS, que fue un sistema operativo que salió, un Linux orientado a esto, a gestión de clústeres y demás. Y que de hecho luego Google compró parte y que algunas de las tecnologías, creo que el TCD y algunas de las tecnologías que tenía CoreOS forman parte hoy en día de Kubernetes, ¿no? Pero bueno, que evidentemente era una cosa que era mucho más manual, ¿no? Y no tenía ni mucho menos la capacidad que tiene un Kubernetes bien montado. Y estábamos ya pensando en dar ese salto porque ya que yo era como esto se está quedando demasiado obsoleto y justo fue en plena pandemia. Y fue un jaleo, porque además con la pandemia, como todo el mundo se fue a trabajar a casa, ¿no? Todos empezamos a trabajar en remoto y ocurrió la revolución esta que ha pasado un poco en el mercado laboral español de trabajo en informática, que de repente, que normalmente uno trabajaba aquí, pues tenías ofertas de Sevilla y alrededores, pasaba uno a tener ofertas de trabajo en remoto de cualquier ciudad de España, pues hubo mucho cambio en el equipo y bueno, pues la persona que llevaba la parte de sistemas pues también se fue. Y fue un momento en ese sentido que nos cogió un poco a pie cambiado. Pero bueno, pudimos sacarlo adelante, sacar toda esa migración y nada, ahora sí que tenemos un sistema bastante más elástico en ese sentido. Hombre, el día de la migración todo fue mucho más sencillo porque habría un volumen bastante bajo. O bueno, mucha gente mirando, igual que como no pueden ir a las tiendas ni a los bares. Mucho cotillando para el día que pueda, ¿no? Y también supongo que tendríais incluso un pico de cancelaciones, ¿no? O muchas consultas también relacionadas con qué pasa con mi reserva de... Efectivamente, sí, hubo muchísima incertidumbre con todo lo del COVID, ¿no? También había muchísima gente preguntando por las medidas que tenían los hosts, ¿no? Los anfitriones en los diferentes alojamientos. Y claro, pues aquello era un poco una locura, ¿no? Del departamento de soporte, la gente que atiende a los teléfonos, pues estaban desbordados al máximo, porque es verdad que había eso, muchísima duda, ¿no? Y bueno, pues hicimos algunos cambios en la web, intentamos que los dueños de los alojamientos pues rellenaran pues las medidas anti-COVID que aplicaban en sus sitios, que en fin, darle un poco más de información a adelantaros a las preguntas para desaturar a... Efectivamente. Pero tardamos también, claro, evidentemente eso lleva su tiempo y el principio de la pandemia fue un locuro en ese sentido. No, si aburrieron, nos aburriste. Y oye, y a nivel de frontend, de ese jQuery, con tantos frameworks que hay por ahí, ¿en algún momento cambiarías o sigue software heredado? Hay cosas que sí, cosas que no. Tenemos varios elementos, ¿no? Tenemos los paneles de administración de los usuarios, donde una vez que te registras en la aplicación, eso sí son aplicaciones SPA, de todo en cliente. Ahí el SEO no es importante porque todo está cerrado, ¿no? Va todo detrás del usuario y la contraseña.
Entonces, bueno, pues son eso. SSPA 100% en cliente. Ahí utilizamos Ember.js, es el framework con el que están hechas. Pero es verdad que el frontal de la página sigue todavía con el jQuery, que tiene ya el olor de naftalina y hay que darle una vuelta, ¿no? Llevamos un tiempo queriendo meterle mano. Lo que pasa es que ahora mismo estamos desbordados a nivel de trabajo en la parte de front, pero sí que nos gustaría cambiarlo, ¿no? Y queremos cambiarlo por modernizarlo, traerlo a componentes y probablemente con React, que es la librería un poco que más lo peta en ese área. Hombre, sí. Pero ya vas a empezar a mezclar tecnologías. React de aquí, Ember allí. Luego vas a tener la tentación de cambiar la parte de Ember por React y luego verás otro framework. Al final pasa un poco eso. En el mundo de JavaScript que se ha vuelto una locura todo y que aparece un framework nuevo cada 5 segundos. Que te levantas a por un café y cuando vuelves hay 3 o 4 librerías nuevas, pues la verdad que la cosa está un poco descontrolada. Pero bueno, tenemos también algún otro proyecto por ahí que todavía no ha visto la luz y no se puede anunciar, pero estamos ya haciendo uso de React y de este tipo de tecnologías. O sea que estamos ya modernizando por ahí un poco esa parte. Hombre, además que luego, a nivel de homogeneizar la estética, ¿no? Pues bueno, siempre tienes que tener tus no solo manuales de identidad, sino esos componentes. Si tienes un storybook, por ejemplo, no tecnologías de estas que te permiten pues poner por delante todo y homogeneizarlo, es mucho más fácil si usas una sola tecnología que si tienes varias, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora mismo tenemos un design system hecho. Por debajo nosotros utilizamos Bootstrap de Twitter. Es un poco con lo que empezamos a hacer la web, Héctor y yo. Bueno, Héctor ya tenía mucho hecho, ¿no? Pero es con lo que estaba basado toda la web, porque como ninguno de los dos éramos ni diseñadores ni nada, pues nos salvaba la vida tener un paquete como Bootstrap. Y bueno, pues ya está todo montado con eso. Pero sí que ahora que evidentemente la empresa pues ya tiene sus diseñadores y demás, pues sí que se ha creado todo un sistema de diseño. Y bueno, pues sí que lo reutilizamos en todas partes, aunque sea solo la parte de estilos. Claro. Y la parte de HTML pues y lógica pues sí es un poco más heterogénea y tenemos que algunos componentes pues hacerlo en más de una tecnología. Pero bueno, al menos sí que tenemos ese sistema de diseño para eso, para mantener una identidad visual unificada, que todo tenga pues el mismo lenguaje, que en fin, que los botones se ven iguales en todos lados y cosas tan simples como esa, ¿no? Porque luego uno se abre un Windows 10 y le da un botón derecho y cada uno es de su padre y de su madre. Tienen todavía por ahí esas mezclas que al final no quedan bien, ¿no? Y sí, es importante tener tecnología de ese tipo, ¿no? Tenemos algo hecho. Sí. Todavía le queda para mejorar, para seguir avanzando, pero sí que tenemos bastante. Sí, porque además que yo di una asignatura de frontend en el máster online y cada año intento la actualizo, pero es que actualizarla es casi tirar la mitad, ¿no? Digo, sí, empecé con Bootstrap y ahora tú dices, eres un viejales, ahora tienes que usar Chakra UI. Y dices, sí. No, pero otro te llega y te dice, no, es mejor. El Tailwind CSS. Es una locura, es un huracán, una vorágine de tecnologías que salen constantemente, pero bueno, la verdad que al menos es entretenido. Sí, hombre. Y como funciona lo que tiene, pues ¿para qué cambiarlo? Efectivamente. Bueno, pues... Vamos con la siguiente sección. Sí, porque aquí nos tiraríamos todo el día. Como estamos cómodos y glamurosos, pues nada. Ahí estamos. Bueno, pues yo creo que podríamos llegar a la sección nueva en la que podemos hablar de cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Y en este caso, pues Alejandro, para que un informático quiera acercarse, pues en este caso al mundo del camping glamuroso. Bueno, del frontend. Venga, ¿se me imagina? Sí, vale, si es para el mundo del camping glamuroso, me va a decir estudiar de turismo. Claro. Bueno, el frontend o tal, pero para el back o para el diseño... ¿Cómo? O diseño de producto. Efectivamente, ¿no? diseño de producto, efectivamente. ¿Qué camino recomendarías? Pues a ver, a nivel de diseño de producto, a mí me coge un poco más lejos, pero la parte de front y de desarrollo front, al final, bueno, evidentemente, estudios relacionados con la informática y la programación, pues tienen sentido, ¿no? Luego ya, hoy en día yo creo que el mundo de las aplicaciones, que al final es un poco lo que manda, ¿no? Porque al final el dispositivo rey es el smartphone y es el que utiliza todo el mundo. El mundo de las aplicaciones, al final yo creo que es donde hay que meterse. Y el mundo de las aplicaciones
está el mundo nativo, pero yo creo que donde realmente hay mucho potencial es en el mundo este híbrido de aplicaciones híbridas. Yo tiraría por ahí. Si estuviera ahora empezando y tuviera que plantearme algo de ese tipo, tiraría por ese tipo de tecnología. Me miraría cosas como React Native y este tipo de frameworks y intentaría meter cabeza en ese mundo. Bien. Está bien. Sí, hombre, es ideal el buscar con una bala que lo mata todo, ¿no? Entonces, no, es que si quiero hacer la aplicación de iOS tengo que aprender esto y la de Android. No, hombre, estudia una que te sirva para muchas cosas, ¿no? Al final tiene muchas ventajas, ¿no? Y si tú... Es que depende un poco de las necesidades, ¿no? Pero al final muchísimas aplicaciones o muchísimos productos acaban queriendo ofrecer eso que tienen en una web, también en un smartphone con una experiencia razonablemente buena. Pero claro, si puedes hacerlo una vez, mucho mejor que tener que hacerlo dos. Exacto. Bueno, y esta pregunta me viene a mí muy bien y demás porque es de actualidad en mi portfolio de preguntas. Cuando se contrata a ingenieros o desarrolladores, ¿qué perfil buscáis? Pues nosotros buscamos ahora mismo gente más o menos senior, que tenga bastante experiencia. Buscamos gente que sea capaz de trabajar pues de manera bastante autónoma, pues somos un equipo pequeñito y tenemos una capacidad de ejecución pues limitada y no tenemos mucho tiempo o mucha capacidad para entrenar. Entonces realmente en nuestro caso pues buscamos gente ya bastante experimentada. Y nada, eso es un poco lo que... ¿Y en qué cuando tú participas, entiendo, en los procesos de selección, siendo tan pocos, ¿no? Y siendo el CTO, que, hombre, sí. ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo que buscas para tener a alguien senior para decir, este me vale, este no me vale? Sobre todo sabiendo que necesitas a alguien que te moleste poco. Efectivamente. Pues normalmente les damos algún tipo de prueba, algún tipo de ejercicio que se pueda hacer en poco rato, que pueda hacer en una tarde. Y bueno, nos fijamos un poco en las prácticas generales, ¿no? En cómo ha estructurado el código. Al final es que es un poco muy amplio, ¿no? La limpieza del código, cómo ha estructurado la solución a nivel de organización de código, de nombres, un poco en ese sentido, ¿no? Al final es más buscar buenas prácticas generales y una cierta limpieza o buen hacer, más que detalles técnicos brillantes que diga, hostia, ha utilizado esta optimización o este elemento que no sé, que es súper oculto de la librería o que no conoce casi nadie. Al final es más, digamos, una persona que trabaje bien, que diga, vale, pues hace las cosas de forma ordenada, hace las cosas más o menos limpias, todo tiene una lógica que es bastante evidente viendo el código, que no hace falta uno aquí desvanarse los sesos para intentar entender qué es lo que ha escrito, ¿no? Más eso que otra cosa. ¿Y no te fijas en las preguntas que ha podido hacer para realizar el problema? Es decir, hay veces que le das una definición más o menos incompleta, ¿no? Y que todo el mundo se va a su casa, ¿no? Y dice, sí, tengo clara la cosa, pero a lo mejor lo que estás esperando es que te hagan las preguntas. Esa es una idea interesante, no se me había ocurrido, pero voy a apuntar. No, yo es que doy una charla de hace muchos años a chavales de instituto y demás para explicarle un poco toda la ingeniería informática, que no es solo sentarse a programar y ser una social, ¿no? Sino que tiene una parte muy importante de interactuar con las personas y de hacer preguntas, ¿no? Y les pongo a todos, y me hago spoiler de mi propia charla, ¿no? Por grupos a hacer aviones de papel. Y digo, toma, haz un avión de papel. Y nadie me pregunta nada más. Nada, ¿no? Ni qué tipo de avión, ni... No. Y cada uno llega a un avión diferente, ¿no? Y luego le digo que los tiren, luego, algunos no vuelan, hay cosas implícitas, digo, oye, tienen que volar, ¿no? Es decir, es bastante más largo. Claro, a lo mejor lo he contado alguna vez en el programa, ¿no? Pero claro, es con la misma descripción cada uno hace lo que le da la gana. Y si yo te estoy diciendo lo que necesito o lo que estoy buscando, a lo mejor no te he dado toda la información necesaria y estás poniendo tú mucho de tus gustos, de tus sesgos, de tus vicios, ¿no? Y lo que tienes que hacer es preguntar para tener claro qué es lo que tienes que hacer exactamente, ¿no? Y entonces, cuando se busca autonomía, claro, al final no necesita alguien que coja y diga, esto yo lo haría así, no lo hagas como tú quieres. Efectivamente, no, al revés. De hecho, una de las cosas que fueron la noche y el día y que más se agradecieron fue cuando metimos, hace ya muchos años, ¿no? Pero cuando metimos sistemas automáticos de formateado de código y de reglas de estilo de código, ¿no? De chequeo estático y demás. Eso
que a lo mejor cuando eres más novato y estás empezando te corta un poco el rollo porque no te pone las cosas como tú te gusta hacerlas o te está obligando a hacer cosas que dices, pero ¿por qué? Si lo hago en una línea y esto me lo desenrolla en 2 o 3, da igual. El hecho de que ahora todo el mundo hace el código igual, todo está puesto de la misma manera y además no hay discusiones de nada, no, es que yo pongo aquí punto y coma, yo pongo no sé qué, no hay nada que discutir, es como las reglas son estas, hay un programa automático que lo pasa y al final pues la ventaja que tienes es que trabajando así, cuando tú ves un fichero cualquiera del código de la aplicación ya sabes un poco cómo va todo, ¿no? Y todo es mucho más fácil para trabajar en equipo, que al final es un poco lo que se trata, ¿no? Y el código que yo haga o el código que haga cualquier compañero del equipo, pues tiene que ser un código que el resto pueda entender a la primera con simplemente echarle un vistazo. Y si hay ese tipo de reglas unificadas, pues es mucho más sencillo, ¿no? Entonces lo que tú comentabas, que no interesa a alguien que a lo mejor vaya de lobo solitario y diga, no, yo me lo monto a mi manera y hago a mi gusto. No, interesa a alguien que se acomode un poco y que aporte también, ¿no? Evidentemente, pero que sí que se amolde un poco a cómo funciona todo y que trabaje de la misma manera que trabaja el resto del equipo para que haya esa armonía, ¿no? ¿Programáis en inglés? Sí, Vale. sí, programamos todo en inglés. Bien. Y vamos, al final el lenguaje de la empresa es el inglés, el lenguaje oficial, digamos, porque como nuestros mercados principales pues son todos angloparlantes, al final Estados Unidos, Canadá y demás, tenemos muchísima gente en la empresa que no es española y no son o hablan un poco español o directamente que no hablan español. Entonces toda la comunicación escrita y lo que es un poco más oficial es todo en inglés. Bueno, ya a nivel de, a lo mejor si tienes una videoconferencia y sois los 4 españoles, pues os ponéis a hablar en español, ¿no? Porque ¿para qué? No tiene sentido, pero al final tenemos muchísimas charlas en inglés o muchísimas videoconferencias en inglés, toda la documentación, todo el código, todo está en inglés. ¿Con esto de contratar en remoto habéis contratado también a gente en el extranjero? ¿O son extranjeros que están en España? Pues en el área de tecnología no tenemos a nadie que no sea español, pero sí que hemos empezado a contratar gente que no está en Sevilla y tenemos gente del equipo pues que vive en Málaga o que vive en Granada, pero todos somos españoles en la parte de tecnología. Ah, vale. Pero en otras áreas de la empresa sí que hay un montón de empleados que no son de España. Y la mayoría viven o en España o en una zona horaria parecida. Pero ahora con la nueva esta línea de negocio que he comentado antes de ayudar a crear nuevos alojamientos de glamping, estamos teniendo un poco más de peso en Estados Unidos y tenemos algunos compañeros que trabajan desde allí. Y de hecho el CEO actual de la empresa es estadounidense y vive allí en Estados Unidos también. Y claro, porque al final están tratando con clientes allí, porque estamos ahora mismo haciendo, esto es un piloto y lo estamos haciendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, y hay que conocer además las normas urbanísticas de cada sitio y demás, ¿sabes? Además es un sitio estupendo. Si aprovecháis y grabáis una temporada de los gemelos que construyen cosas, tío, para D-Max, ya lo petáis. Pues mira, lo mismo lo propongo. A ver si entran en contacto o algo, porque en verdad podría estar guay. Además, allí tienen programas de este estilo y de gente loca que te construye casas en árboles y cosas así. Tienen. Sí, por eso. Voy a comisiones. Lo dicen que la idea no vale nada. Bueno, pues avanzando un poquito de tu yo actual, que ya habla varios frameworks JavaScript, ¿no? ¿Qué porcentaje se lo debes a tus estudios y qué a esas otras cosas que has ido haciendo por tu cuenta o esas actividades complementarias que en su día pudiste hacer la carrera? Eso es muy difícil de concretar. Pues no sabría decirte. Es verdad que a lo mejor en la carrera no vi mucho de tecnología web, vi bastante poco. Pero bueno, evidentemente sí que hay una base de todos los conceptos básicos de programación, de interacción con todos los elementos, ¿no? Que puedan participar en una web, de una base de datos a cualquier cosa, ¿no? A nivel de sistemas o lo que sea. Pero bueno, también mi primer contacto con el mundo del front también fue en la universidad, aunque no fue a lo mejor tan directamente en clase, sino a través de estas prácticas que comenté antes. Sería difícil de poner eso en un porcentaje, porque al final el desarrollo y el aprender muchas tecnologías y demás sí que ha ocurrido fuera, más en el entorno profesional. Pero bueno, ahí hay una base, ¿no? No sabría decir si es un 30, un 40, un 60, no tendría ni idea, no sabría cómo cuantificar eso. Pero sí que hay una base, hay unos cimientos, ¿no? Sobre lo que se ha construido todo lo demás.
Que son los que te hacen que te suenen las cosas nuevas a lo mismo de siempre. Sí, porque al final, cuando escarbas un poco... Eso es. Al final todos son patrones observadores. Eso de los hooks, el método plantilla. Está todo inventado, hombre. Totalmente. Genial, bueno, pues llegado a este punto podemos coger nuestro DeLorean típico, efectivamente, y en este caso, Alejandro, si pudieras decirle algo a tu yo de hace... En este caso, la pregunta está dirigida entre 10 y 15 años, con más chivagante que hace 11 años que dejaste la escuela. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 11 años? Buena pregunta. Pues quizás lo que le diría es que... espérate, que eso lo voy a tener que pensar. Que se compre una caseta de campaña. Por ahí va hasta el futuro. Creo que quizá le diría que se pusiera las pilas con el inglés antes, porque es algo que hice un poco tarde y probablemente me hubiera sido útil y hubiera sido un elemento importante si lo hubiera hecho unos años antes. Creo que quizás ese hubiera sido el consejo que le diera. No hubiera ni entrado en nada tecnológico ni técnico, sino el inglés. Al final es un elemento que te abre infinitas puertas y que me parece básico y que por desgracia no es tan frecuente encontrar, al menos aquí en España. Y creo que es la clave. Que dominar bien ese idioma, ser capaz de expresarte bien en inglés y mantener una conversación fluida, esa es lo más importante. Fantástico. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver a la siguiente sección, que es la última, ya que es algo un poquito más personal, a ver cómo organizas tu día a día y esas cositas. Efectivamente. Y la pregunta primera va por ahí. ¿Cómo organizas tu tiempo? Pues yo ahora me levanto bastante temprano, empiezo a trabajar a las 7:30, ahora que estamos trabajando desde casa, y hago la jornada laboral de mañana. Termino luego a las 3 y ya quedo libre para tener la tarde libre, ¿no? Entonces yo normalmente empiezo las mañanas siempre con el email, que es la herramienta un poco odiada, pero bueno, que hace falta, y empiezo normalmente quitándome eso de en medio, ¿no? Lo uso un poco también como tareas pendientes, en cierto modo, como sistema de recordatorio de cosas, y empiezo con el email para quitármelo rápido. Le dedico poco tiempo y mantengo siempre la bandeja vacía, o lo más vacía que puedo, ¿no? Y luego ya a partir de ahí ya empezamos a trabajar con el día a día, ¿no? Tenemos la daily del equipo poco después, que siempre pues es el punto de contacto ahora que estamos todos en remoto, de vernos un poco las caras y de comentar un poco lo que estamos haciendo. Y luego ya pues el resto en realidad no tengo una estructura muy fija, es algo todo ya bastante flexible, ¿no? Depende un poco de en lo que estemos trabajando en ese momento. Genial. ¿Y algún sistema de productividad además? A ver cómo va el día. ¿Una aplicación o...? Que va. No utilizo nada de eso. ¿Papel? ¿Un Trello? No, bueno, o sea, a nivel de organización de trabajo, nosotros usamos Jira, todo lo tenemos ahí. Tenemos la suite Atlassian para todo lo que es la gestión del trabajo. O sea, que todo lo llevamos gestionado con Jira, y todo lo que es la organización de las tareas y el desarrollo, los diferentes pasos y demás, todo eso lo hacemos ahí. Luego, como herramienta de gestión de información o como base de información de la empresa, usamos Notion, y básicamente con eso es con lo que trabajamos. Pero no tengo ningún tipo de no me gusta usar herramientas tipo Pomodoro y cosas de estas que te andan midiendo los minutos o que te organizan los descansos y ese tipo de cosas. Me causan más estrés que el beneficio que se le pueda sacar. ¿La llegaste a probar hace 3 o 4 años que estaban todas de moda? Sí, ¿verdad? Pero qué va. No era para mí. Eso a mí no me convenció nada. Es que después de casi los 6 años que llevamos grabando, ¿no? Te vas viendo la tendencia, como al principio había mucha gente que recomendaba aplicaciones, ¿sabes? Y luego todo el mundo ha acabado en la libreta, ¿sabes? Y bueno, por supuesto, en temas de desarrollo, pues ya eso sí, tenemos sistemas, algunos directamente con GitHub, con los pull requests, ¿sabes? Con todas estas cosas. Claro, sí, para todo lo que es gestión de código, por supuesto. Claro. Sí, todo eso basado en Git y con todas las herramientas típicas, ¿no? De revisión de código. Sí, cuando hay una agenda común, más que nada. Pero para título individual, la libreta está ganando terreno. Sí, totalmente. Porque luego, ya te digo, esas aplicaciones al final son un agobio. Pues sí.
En fin, bueno, avanzando y llegando ya cerca del final, aquí siempre hacemos una pregunta relativa con un concepto un poco diferente de éxito que tenemos nosotros. Que bueno, en tu caso, ahí está una startup, la startup pues sobrevive, está bien, parece que os va bien, ¿no? Con lo cual se puede considerar, y muchas veces se considera un caso de éxito del emprendimiento español, ¿no? Pero nosotros tenemos una visión de que la gente de éxito, más allá de eso, es la que es capaz de encadenar una serie de días buenos. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo termina un día y dices tú, hoy ha sido un día bueno? Para mí, un día bueno de verdad a nivel laboral es cuando he estado más metido en código, he estado programando y he estado desarrollando y he estado más alejado de reuniones, de este tipo de eventos, porque al final es un poco lo que más me gusta y lo que más disfruto, ¿no? Entonces, para mí, esos son los días buenos, los días que abro el correo, digo Gmail, ¿no? Nos usamos la suite de Google para el correo y demás. Tengo ahí el calendario, la agenda del día al lado y veo que está todo vacío. A lo mejor está la daily nada más del equipo y digo, madre mía, hoy es gloria. Hoy voy a estar tranquilo de verdad, voy a estar aquí programando, metido en mis movidas y esos son los días buenos. ¿Verdad? Eso me pasó ayer. Aprendí 3 frameworks JavaScript. No, coño. En un ratillo que tenía. Mira, si son todos iguales. Uno más, uno menos. En fin. Bueno. Y ya vamos a la parte más divertida, o yo creo que la más tal. ¿A qué dedicas tu tiempo libre, Ale? Debería tener más, me gustaría tener más tiempo libre porque al final tengo demasiadas aficiones, demasiados hobbies y no me da la vida. Pero el número 1 sería el mundo de los juegos de mesa. Creo que es el hobby al que más tiempo le dedico y que más me gusta. También le pego fuerte al mundo de los videojuegos bastante. En general, un poco todo lo que cuenta historias me resulta muy atractivo. Los videojuegos en concreto, pues al ser interactivos, me parecen un vehículo súper potente, ¿no? Para contar una historia. Pero también me encanta leer, me encanta leer cómics, leer novela, también ver cine, ver televisión, ¿no? Todo un poco lo que cuenta una historia siempre me resulta muy interesante. También tengo una bici de montaña, a mí me gusta bastante. Intento salir entre semana todo lo que puedo después del trabajo, antes de que se vaya la luz, para no llevar una vida 100% sentado en una silla, porque al final es un poco hombre, lo que pasa. en una silla también. Bueno, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Tú vas de pie. Que luego sales con unas agujetas que no tienen nada que ver. Sí, hombre. No, pero sí, me gusta eso, darle a la bicicleta, sí. ¿no? Y es algo que ha cambiado recientemente, porque antes del COVID, antes de pasar a trabajar en remoto, que trabajaba en oficina, y la oficina de la empresa está en la Cuesta de Rosario, en pleno centro de Sevilla. Antes hacía piragüismo, porque me pillaba bien para ir al río después del trabajo y la verdad que es una afición muy guay. También el piragüismo mola un montón. Y era un deporte también que estaba chulo. Aunque estabas en medio de la ciudad, porque al final estás en la dársena, pero tienes la sensación de que estás un poco más lejos de los coches, un poco más metido en la naturaleza, que es un poco lo que me gusta a mí, ¿no? A la hora de hacer ejercicio. Por eso meterme en un gimnasio me da, solo de pensarlo, me da una pereza extrema. Pero bueno, ahora que ya no voy tanto al centro de Sevilla, pues dejé lo de la piragua, lo sustituí por una bici y me voy por los caminos agrícolas y demás. Me salgo por ahí por el campo y me voy. También me pierdo en medio del campo, que es lo que a mí me gusta, y hago un poco de ejercicio. También desde hace ya bastante tiempo me gusta muchísimo el mundo del motor. Es una de las cosas que no sabría explicar. O sea, si alguien de verdad me pregunta por qué te gusta tanto ver una carrera de coche, no sabría decir por qué. Pero, no sé, la verdad que lo disfruto mucho. Supongo que como casi todo español que le vaya al tema, le entré con la época de Fernando Alonso, cuando entró en Fórmula 1 y empezó a ganar carreras y luego ya los 2 mundiales. Y desde entonces pues me he ido aficionando más y más y también es otra de las cosas que me gustan un montón. Entonces me gusta mucho ver carreras, Fórmula 1 sobre todo, pero también veo Rallycross y otro tipo de categorías. Y bueno, pues intento ir a circuitos de vez en cuando puedo, para ver alguna carrera en directo. O también tengo un pequeño cockpit en casa de ese para simulador, que también me gusta bastante. Qué bien. Qué chulo. No, eso lo del simulador me recuerda a Miguel Villalobos. Que también te un picado de las carreras y se le da por competir. ¿Cómo se llama? El e-racing era, ¿no? O algo así. Sí, el e-racing es el rey en el mundo de la simulación online. Sí. Y ahí tenía su asiento y todo en casa. Todas las pantallas bien puestas, además. Sí.
modesto. El mío es muy modesto, pero pues no le dedico tampoco mucho tiempo, pero sí que tengo un pequeño cockpit en casa. Y luego también, como dije antes, la aeronáutica siempre me había llamado, ¿no? Era una de las... Me planteé mucho hacer la carrera de ingeniería aeronáutica y me encanta todo lo relacionado con aviación y sobre todo con el mundo de la exploración espacial. Eso me vuelve loco. O sea, me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la divulgación científica, pero la astronáutica en particular y la astronomía y la astrofísica y todo lo relacionado con la exploración espacial me encanta. Así que también estoy siempre atento a todas las noticias de ese campo, a todos los lanzamientos. No has lanzado ningún globo aerostático con una cámara y lo has tirado, ¿no? Eso ya me pilla un poco lejos. Ahí me limito más como observador pasivo. Pero sí que está en el bucket list, en las cosas esas que hay que hacer alguna vez en la vida, el ir a Cabo Cañaveral y ver algún lanzamiento en directo. Eso hay que hacerlo alguna vez. Qué bien. No, hombre, es que con tantos hobbies es que no hay presupuesto ni tiempo, claro, tío. Sobre todo tiempo, ese es el verdadero problema. En fin, qué bien. Oye, ya que has dicho juegos de mesa y qué cosas que cuenten historia, juegos de mesa narrativos. Bueno, aquí es que no sé si hemos compartido mesa en algún momento. Sí, espacio, hemos estado en muchos eventos que hemos coincidido y al menos nos hemos saludado. Y ¿qué juego de mesa narrativo, digamos, o que te cuente una historia te viene a la mente y dirías que es el que te mola? Pues es curioso porque quizá en el mundo de los juegos de mesa tiro más para el lado de Eurogamer que para el lado de juegos de tipo de estos americanos más narrativos, ¿no? Pero sí que me gustan los juegos hablando de narrativos, ¿no? De los juegos de rol, que tuve una época que jugué bastante. Ahora lo dejé de lado, es verdad que lo sustituí por los juegos de tablero, los juegos de mesa, pero sí me gustan los juegos de rol que son de construir una historia entre todos. Por ejemplo, el Fiasco, no sé si os suena. Sí. Me parece muy divertido, aunque sea una especie de juego de salón más que un juego de rol, pero Sí, en el que no hay un máster con una historia predefinida, sino que empiezas con un tema y ahí cada uno tiene que... Sí, y además, ¿no? Ir construyendo la base capa. Efectivamente, a mí eso me encanta, lo de montar una historia entre todos, ese tipo de juegos me gustan muchísimo. Sí. Qué guay. Bueno, pues con esto ahora en la sobremesa nos dedicaremos a hablar seguramente de nuestros vicios y hobbies. Ya lo hicimos en la premesa, ¿no? Exactamente, pues en la post también. En fin, pues bueno, hasta aquí llega nuestra grabación de hoy. Alejandro, muchas gracias por pasarte por la escuela de informática de nuevo, tantos años después. Ahora nos daremos una vuelta para rememorar los rincones oscuros de este edificio. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, Fran, ¿cómo nos pueden encontrar nuestros oyentes? Pues nada, si te quieres venir por estas esquinas lúgubres de la Escuela de Ingeniería de Escuela de Informática de Ingeniería de Informática aquí en Sevilla, pues puedes mandarnos un correo a hola@tecnologería.com o ya de paso, pues oye, si ya te sigue interesando más y más y más, te suscribes en iVoox, en iTunes o en otras plataformas, ahí en Amazon, en Apple, en Spotify, hay un montón. Google Podcast, la que tú quieras. Ahí estamos en todos lados. Y si no estamos en alguna, nos avisa y estamos. No, efectivamente. ¿Que quieres charlar con nosotros? En tecnologería.com, abajo a la derecha, un enlace a nuestro canal de Telegram y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. ¿Cómo? Tecnologería. Efectivamente. Eso es. Y la web, tecnologería.com. Ahí estamos. Sí, eso sí lo he dicho. Donde podéis encontrar el cupón que hemos dicho al principio. También el cupón. Sí. El de Tecno10. Eso. Que tienen que entrar por nuestro enlace de referido. Muy importante. Que si no, no funciona. Exacto. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que el mismo glamour al menos que hoy. Hasta otra. Adiós.